Este es un cuento del autor Guy de Maupassant. Se llama Él. Querido amigo, ¿no entiendes? Lo entiendo. ¿Acaso crees que enloquecí? Tal vez solo un poco, pero no por las razones que sospechas. Sí, me caso. Ahí tienes. Y no obstante, mis ideas y convicciones no han cambiado. Considero que el casamiento es absurdo. Estoy seguro de que 8 maridos de cada 10 son cornudos, y no merecen otra cosa por haber cometido la imbecilidad de encadenar su vida, de renunciar al amor libre, única cosa alegre y buena del mundo, de cortar las alas a la fantasía que nos empuja constantemente hacia todas las mujeres, etcétera, etcétera. Me siento más incapaz que nunca de amar a una mujer, porque siempre amaré demasiado a todas las demás. Quisiera tener 1000 brazos, 1000 labios y 1000 temperamentos para poder abrazar al mismo tiempo a un ejército de esos seres encantadores y sin importancia. Y sin embargo, me caso. Menciono que apenas conozco a la que mañana será mi esposa. La he visto solamente 4 o 5 veces. Sé que no me desagrada, y eso me basta para lo que quiero con ella. Es bajita, rubia y regordeta, y sé que, pasado mañana, desearé ardientemente una mujer alta, morena y esbelta. Pertenece a una familia media, no es rica, es una joven como se encuentran a miles entre la burguesía normal, buenas para casarse y sin cualidades ni defectos aparentes. Ahora se dice de ella, la señorita Lohol es muy graciosa, y mañana dirán, la señora Rim encantadora. Ella pertenece a esa legión de jovencitas honestas que pueden labrar la felicidad de un hombre hasta el día en que uno descubre que justamente prefiere a todas las demás mujeres excepto a la que ha escogido. Entonces, ¿por qué casarme? Preguntarás. Apenas me atrevo a confesarte la extraña e inverosímil razón que me impulsa este acto tan insensato. Me caso para no estar solo. No sé cómo explicarlo, cómo hacerme entender. Seguramente te compadecerás de mí y me despreciarás, pues mi estado de ánimo es lamentable. No quiero volver a estar solo de noche. Quiero sentir a un ser a mi lado, pegado a mí, un ser que pueda hablar, decir algo, lo que sea. Quiero poder interrumpir su sueño, hacerle bruscamente una pregunta cualquiera, una pregunta estúpida para oír una voz, para sentir habitada mi casa, para sentir un alma despierta, un razonamiento trabajando, para ver, al encender bruscamente mi vela, una figura humana a mi lado, porque no me atrevo a confesar esta vergüenza, porque tengo miedo a estar solo. No, aún no me comprendes. No temo algún peligro. Si entrara un hombre lo mataría sin pestañear. No tengo miedo a los espíritus, no creo en lo sobrenatural. No tengo miedo a los muertos, creo en la aniquilación definitiva de cada ser que desaparece. Entonces, sí. Entonces, pues bien, tengo miedo de mí. Tengo miedo del miedo, miedo de las agitaciones de mi alma que se aterra, miedo de esa horrible sensación del terror incomprensible. Ríete si quieres. Esto es espantoso, incurable. Tengo miedo a las paredes, a los muebles, a los objetos familiares que se animan, para mí, con una especie de vida animal. Y tengo miedo, sobre todo, de una horrible perturbación de mi pensamiento, de mi razón que se me escapa confundida, diseminada por una misteriosa e invisible angustia. Al principio siento una vaga inquietud que pasa por mi alma y hace correr un escalofrío por mi piel. Miro a mi alrededor, nada. Y me gustaría que hubiera algo. ¿Qué? Algo comprensible. Tengo miedo únicamente porque no comprendo mi miedo. Hablo y tengo miedo de mi voz. Ando y tengo miedo de lo desconocido que hay detrás de la puerta, detrás de la cortina, del armario, de debajo de la cama, y sin embargo sé que no hay nada en ninguna parte. Me vuelvo bruscamente porque tengo miedo de lo que hay detrás de mí, aunque no haya nada y ya lo sepa. Me estremezco, siento aumentar mi espanto y me encierro en mi habitación, y me meto en la cama y me escondo bajo las sábanas, y acurrucado, envuelto totalmente, cierro los ojos desesperadamente y me quedo así durante un tiempo infinito con la idea de que mi vela está encendida en la mesa de noche, que tendré que apagarla, y no me atrevo. ¿No es aterrador vivir así? Antes no experimentaba nada de eso. Volvía a casa tranquilamente, iba y venía por mi habitación sin que nada turbara la serenidad de mi alma. Si me hubieran dicho que una enfermedad de miedo inverosímil, absurdo y terrible iba a asaltarme un día, me habría reído con ganas. Entonces abría las puertas en la oscuridad con confianza, me acostaba lentamente, sin correr los cerrojos, y nunca me levantaba en plena noche para asegurarme de que todas las salidas de mi habitación estaban perfectamente cerradas. Comenzó el año pasado de forma singular.
Era en otoño, una noche húmeda. Cuando mi criada se marchó después de la cena, me pregunté qué iba a hacer. Di vueltas durante un rato en mi habitación. Me sentía cansado, abrumado sin motivo, incapaz de trabajar, incluso sin fuerzas para leer. Una fina lluvia mojaba los cristales. Estaba triste, totalmente impregnado de una de esas tristezas sin causa que dan ganas de llorar, que hacen desear hablar con quien sea para sacudir la pesadumbre de nuestros pensamientos. Me sentí solo. Mi casa me parecía más vacía que nunca. Una soledad infinita y desconsoladora me rodeaba. ¿Qué hacer? Me senté. Entonces una nerviosa impaciencia corrió por mis piernas. Me levanté y volví a caminar. Quizá tenía también un poco de fiebre, pues mis manos, que llevaba enlazadas en la espalda como cuando se pasea despacio, se abrazaban una contra la otra, y yo lo noté. De pronto, un escalofrío corrió por mi espalda. Pensé que la humedad de fuera penetraba en mi casa, y se me ocurrió la idea de encender un fuego. Lo hice. Era la primera vez en el año, y me senté de nuevo a mirar las llamas. Pero pronto, la imposibilidad de quedarme quieto me hizo levantar de nuevo. Y sentí que tenía que irme, que moverme, que encontrar un amigo. Salí, fui a casa de 3 compañeros a los que no encontré y después me encaminé a la avenida, decidido a hallar una cara conocida. Todo era triste, las aceras mojadas brillaban, una tibieza de agua, una de esas tibiezas que nos hielan con violentos estremecimientos. Una pesada tibieza de lluvia impalpable gravitaba sobre la calle, parecía cansar y oscurecer la llama de la lámpara. Yo avanzaba a pasos lánguidos repitiéndome: hoy no encontraré a alguien con quien charlar. Registré varias veces los cafés, desde la Madeleine hasta la Faubourg Poissonnière. Gente triste, sentada ante las lamparillas, parecía no tener ni siquiera fuerzas para acabarse la cena. Durante mucho tiempo vagué así, y hacia la medianoche regresé a casa. Estaba muy tranquilo, pero bastante fatigado. Mi portero, que se acuesta antes de las 11, me abrió enseguida, en contra de su costumbre, y pensé: vaya, sin duda acaba de subir otro inquilino. Cuando salgo, siempre doy 2 vueltas a la llave de la puerta. Esta vez la encontré simplemente entreabierta, y eso me sorprendió. Supuse que me habrían subido algunas cartas por la noche. Entré. Aún estaba encendido el fuego, incluso iluminaba un poco la estancia. Tomé una vela para prenderla en la chimenea, pero, al alzar la vista, distinguí a alguien sentado en mi sillón, que se calentaba los pies dándome la espalda. No tuve miedo, no, nada de eso. Cruzó por mi mente una suposición muy verosímil, de la que uno de mis amigos había venido a verme y que el portero, a quien había avisado a la salida que iba a volver, le había prestado su llave, y las circunstancias de mi regreso retornaron en un segundo a mi mente: el portero que me abrió enseguida y mi puerta entreabierta. Mi amigo, de quien solo veía el pelo, se había dormido al calor de la lumbre mientras me esperaba, y me adelanté para despertarlo. Lo veía perfectamente. Uno de sus brazos colgaba a la derecha, tenía los pies cruzados uno sobre otro. Su cabeza, inclinada un poco hacia el lado izquierdo del sillón, indicaba que estaba durmiendo. Me pregunté: ¿quién será? Pues en la pieza no se veía muy bien. Alargué la mano para tocarlo en el hombro y... solo encontré la madera del asiento. No había nadie, el sillón estaba vacío. Retrocedí como si un terrible peligro hubiera aparecido delante de mí. Luego, sintiendo a alguien a mi espalda, me volví. Después, una imperiosa necesidad de volver a ver el sillón me hizo girar de nuevo, y me quedé de pie, jadeando de espanto, tan enloquecido que no podía pensar en nada. Estaba a punto de desmayarme. No obstante, soy una persona de sangre fría, y enseguida recobré la razón. Pensaba: acabo de tener una alucinación, eso es todo. Y me puse a cavilar inmediatamente sobre ese fenómeno. En esos momentos el pensamiento marcha muy deprisa. Era un hecho indudable que había tenido una alucinación. Ahora bien, mi mente había conservado su lucidez todo el tiempo, había funcionado regular y lógicamente. No había, cierto, ningún trastorno del cerebro. Solo los ojos se habían equivocado, habían confundido a mi espíritu. Los ojos habían tenido una visión, una de esas visiones que hacen que los ingenuos crean en los milagros. Se trataba de un accidente nervioso del aparato óptico, nada más. ¿Acaso un poco de inflamación? Y encendí mi vela. Me di cuenta, al inclinarme hacia el fuego, de que temblaba, y me levanté con un estremecimiento como si me hubieran tocado por detrás. No estaba nada tranquilo, eso era cierto. Di unos pasos y hablé en voz alta. Canté a media voz una cancioncilla. Después cerré la puerta de mi habitación con doble vuelta y me sentí un poco más tranquilo.
Por lo menos nadie podría entrar. Volví a sentarme y reflexioné largamente sobre el incidente. Después me acosté y apagué la luz. Durante unos minutos todo iba bien. Me quedé tendido, quieto. Después me dieron ganas de mirar en torno y me volteé de lado. Mi fuego ya no tenía más que 2 o 3 leños rojos que iluminaban precisamente las patas del sofá, y creí volver a ver al hombre sentado en él. Encendí una cerilla con un rápido movimiento. Me había equivocado. Ya no veía nada. Me levanté, sin embargo, y escondí el sillón detrás de la cama. Después volví a quedarme a oscuras y traté de dormirme. No hacía más de 5 minutos que había comenzado a relajarme cuando vi, entre sueños pero tan claramente como en la realidad, la misma escena de antes de acostarme. Me desperté enloquecido y encendí la luz, y me quedé sentado en la cama sin atreverme siquiera a intentar dormirme. Sin embargo, 2 veces me invadió el sueño, a mi pesar durante unos segundos. 2 veces volví a ver esa cosa. Creí que me había vuelto loco. Al amanecer me sentí curado y dormité apaciblemente hasta el mediodía. Si había acabado del todo. Había tenido fiebre, una pesadilla, yo qué sé. Había estado enfermo, en fin. Sin embargo, me encontraba bastante tonto. Ese día estuve muy alegre, cené en una taberna, fui a un espectáculo y después me regresé. Pero he aquí que al acercarme a mi casa me asaltó una extraña inquietud. Tenía miedo de volverlo a ver, a él. No miedo de él, no miedo de su presencia en la cual no creía, pero tenía miedo de un nuevo trastorno de mis ojos, miedo de la alucinación, miedo del espanto que me asaltaría. Durante más de una hora vagué de un lado a otro por la calle. Después, juzgándome demasiado imbécil, entré. Jadeaba tanto que no podía subir la escalera. Me quedé aún más de 10 minutos en el descansillo del piso, y luego bruscamente tuve un impulso de valor, un endurecimiento de la voluntad. Metí la llave, y con una vela en la mano empujé de un puntapié la puerta entreabierta de mi habitación y lancé una mirada aterrorizada hacia la chimenea. No vi nada. ¡Qué alivio! ¡Qué alegría! ¡Qué liberación! Iba y venía con aire atrevido, pero no me sentía tranquilo, daba vueltas sobresaltado. Las sombras de los rincones me inquietaban, dormí mal, pues despertaba constantemente por ruidos imaginarios, pero no lo vi. No, se había acabado. A partir de ese día me da miedo estar solo de noche. La siento allí, cerca de mí, a mi alrededor. No se me ha aparecido de nuevo, oh no. ¿Y qué importa? Además, puesto que no creo en esa visión, puesto que sé que no es nada. Y sin embargo me molesta, pienso en ella sin cesar. Una mano colgada a la derecha, su cabeza estaba inclinada a la izquierda como la de un hombre que duerme. Vamos, ya basta, maldita sea, no quiero recordarlo. Pero ¿qué clase de obsesión es esta? ¿Por qué esta persistencia? Sus pies estaban muy cerca del fuego. Me obsesiona. Es una locura, pero es así. ¿Quién es él? Sé perfectamente que no existe, que no es nada. Solo existe en mi aprensión, en mi temor, en mi angustia. Vamos, basta. Sí, pero a pesar de que razone o que me endurezca, no puedo quedarme solo en casa porque está allí. No lo veré más, lo sé, no se volverá a presentar, eso se acabó. Pero está de todos modos en mi pensamiento. Es invisible, pero eso no impide que esté. Está detrás de las puertas, en el armario cerrado, debajo de la cama, en todos los rincones oscuros, en todas las sombras. Si abro la puerta, si registro el armario, si busco debajo de la cama, si ilumino los rincones, las sombras, él no está, pero entonces lo siento a mis espaldas. Me vuelvo aunque seguro de que no lo veré, de que ya no lo veré, pero no deja de estar a mis espaldas a pesar de todo. Es estúpido y atroz. ¿Qué quieres? No puedo hacer nada. Pero si en mi casa estuviéramos dos, lo siento. Sí, lo sé con seguridad, ya no estaría él, pues está allí porque estoy solo, únicamente porque estoy solo. 3 de julio de 1883.